Estamos haciendo valer en la contestación que no hay tal violación a los derechos humanos como ellos lo tratan de hacer ver, o en aspectos particulares del texto constitucional. Y luego la Corte tendrá que recibir la opinión de las partes en la audiencia y tendrá que hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de la norma, de la ley. Entonces yo tengo la impresión que la ley es constitucional, que no viola ningún precepto y que así debe reiterarlo la Corte, pero como siempre estaremos abiertos a cualquier resolución que fuera en contrario y que tuviéramos que hacer una reforma por el mandato de la Corte. No tenemos ningún problema con eso. ¿Cuánto tiempo tiene el Congreso para entregar lo que le toca? Entiendo que son 3 días, algo así, 72 horas. Lo estamos viendo ahorita con el área jurídica para contestarlo en tiempo y forma, por supuesto, ¿no? Diputado, su opinión acerca del asesinato ayer del coordinador de fiscalización del municipio de Paraíso. Lamentable este hecho. Sí, por supuesto, son hechos lamentables que hay que poner la atención de que no se salgan de control. Desconozco los móviles de las circunstancias del hecho en lo particular, pero creo que las autoridades tienen que, como todos los casos que puedan ocurrir de delincuencia o de asesinatos, deslindar las responsabilidades y hacer las investigaciones para detener a los responsables de estos asesinatos o de estos hechos violentos. Creo que hay que lamentarlo, pero también hay que estar exigiendo a las autoridades que hagan su papel, ¿no? Diputado, preguntarle, en el Centro del Interior hay varios aspirantes que están con cargos en gobierno, hay un vocero de la Fiscalía General del Estado, una asesora de Secretaría de Gobierno, de la SED. ¿Eso no le mete alguna situación de suspicacias al proceso? ¿Cómo van a garantizar que salgan? No tengo el dato preciso, pero sé que muchísimos aspirantes pues trabajan en algún lado, puede ser en iniciativa privada, en las instituciones de educación superior, etcétera, en el gobierno del Estado, en los poderes. Hay varios aspirantes que son colaboradores del propio Congreso, ¿no?, de diversos partidos. No es un impedimento legal. Entonces, ¿En especial los que están en la administración del Estado? No es un impedimento legal y pueden estar en la administración, en el Poder Ejecutivo, pueden estar en el Poder Legislativo. O sea, no es impedimento. Si acreditan su experiencia en materia de transparencia y llegan a las entrevistas que se van a desarrollar de lunes a viernes de la semana que entra y pueden demostrar que tienen un conocimiento en su exposición y en las preguntas que les hagan los integrantes de la Junta de Coordinación Política, posteriormente a ese filtro tenemos que ponernos de acuerdo en un consenso de todos para bajar una propuesta al Pleno que tenga la posibilidad de salir con 2/3 de la votación. Pues que es finalmente lo más importante, siempre y cuando nos cercioremos antes de que son idóneos, es decir, que tienen el perfil de idoneidad que marca la ley, que es ser titulados, que tengan conocimiento en la materia de transparencia y que acrediten estos conocimientos en la serie de entrevistas con los integrantes del órgano encargado de valorarlos, que es la Junta de Coordinación Política. Entonces yo no tengo ningún problema que sean oriundos del partido que sean, siempre y cuando hayan acreditado profesionalismo, experiencia, capacidad, de lo que sea. Hay abiertamente compañeros que están de militantes o que han sido militantes distinguidos en otros partidos, pero si reúnen los requisitos y reúnen el consenso de los diputados, para mí tendrán la responsabilidad y tendrán que acreditar con los hechos que tienen esa capacidad, ¿no? Diputado, ¿hay la intención de algún partido político de inhibir al voto? Es decir, que le estén apostando más a su estructura que el voto ciudadano. Ve por ahí porque acusa, por ejemplo, el PT que la intención del PRI precisamente es esa, ¿no? Un poco crear este fantasma del abstencionismo para que quienes ganen sean las estructuras. ¿Usted lo ve así? ¿Cómo ha visto en general este tipo de acusaciones y señalamientos? No, yo tengo la percepción, en mi opinión personal, que es una elección sui generis, particular, ¿no? Siempre las elecciones extraordinarias tienen esta cierta pérdida de animosidad, porque en la anterior, por ejemplo, habían 6 candidatos a diputados que estaban participando, movilizando a los ciudadanos, 2 candidatos a diputados federales dentro de la misma demarcación territorial, más aparte el de la presidencia municipal y el número de candidatos a la presidencia municipal que participaron. Ahora todo eso se reduce a 4 candidatos con el independiente y bueno, pues hay una disminución de la movilización de la gente, de la participación en campaña propiamente dicha. Pero yo creo que va a haber una elección con mayor
experiencia por parte de la propia autoridad electoral. Creo que se han mantenido, a pesar de los cuestionamientos y dimes y diretes, los candidatos han estado participando, recorriendo las comunidades, como se hacen ahora las campañas de tierra, porque ya no se puede disponer de manera exacerbada de los medios de comunicación como antes, que tú contratabas de manera directa. Ahora hay controles por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces los candidatos tienen que ir a ras de tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué te puedo decir? Consideramos, según las mediciones que se han hecho al interior del propio partido, que nuestro candidato va muy por arriba de los siguientes competidores. ¿Coincide que gana 2-1? ¿Coincide que gana 2-1? Nosotros consideramos que ya no le alcanza el tiempo, pero ni por asomo, a la candidata del PRI de acercarse, y lo que esperemos es que se firme este pacto que están pidiendo determinadas organizaciones de civilidad, de reconocer los resultados de quien haya ganado, para que el municipio de Centro pueda tener sus autoridades constitucionalmente electas y ponernos a trabajar evitando ya cualquier tipo de división. Creo que Gerardo Gaudiano ha presentado una propuesta fresca a los ciudadanos, es el mejor posicionado, ha recorrido el municipio, conoce los problemas y es una figura que ha integrado un equipo de profesionales en su planilla, y creo que es la mejor opción para el municipio de Centro. Preguntarle por otra parte sobre la ley del ICET, esta notificación que le hace la Suprema Corte, ¿qué plazo tiene el Congreso para poder responder o entregar la documentación? 32 horas. Ya nosotros estamos preparados porque ya conocíamos de los contenidos y estamos en ese proceso ahorita de responder, y ya la Suprema Corte tendrá que determinar lo conducente, pero desde la óptica de nosotros no hay ninguna violación a los derechos humanos ni a la Constitución General de la República. ¿Cree que después del fallo de la Suprema Corte... ¿Cómo? ¿Cree que después del fallo de la Suprema Corte terminen esos señalamientos y se acate tal cual por parte de ustedes, que son los políticos, y por parte de los trabajadores? Bueno, el fallo de la Corte lo único que va a venir a reiterar es que el decreto que aprobó la nueva ley es perfectamente en los términos de la Constitución General de la República. Eso es lo más que puede ocurrir, o lo contrario, que en algunos de sus aspectos viola o hay que modificar el decreto para adecuarlo a la Constitución. Pero el problema de fondo que han planteado los trabajadores no está tanto en la parte del litigio constitucional, sino en el tema de los descuentos, de los años de jubilación, que los que entraron en el viejo esquema consideran que se ven vulnerados. Son de los temas que se están revisando para que en el propio reglamento del ICET algunos de ellos van a quedar superados, según pláticas que hemos tenido con los funcionarios del ICET. Otros pudieran ser motivo de una reforma, que no con un problema constitucional, pero sí de una reforma a la ley para que podamos negociar estos aspectos y que no se vean vulnerados estos derechos que ellos dicen, pero siempre y cuando se respete y no se trastoque la columna vertebral modernizadora que resuelve el problema económico del actual sistema de pensiones en Tabasco, que es el tema de los descuentos y de la edad de jubilación. Entonces hay otras cosas que ellos han planteado que me parece que son atendibles y que lo vamos a revisar en su oportunidad. Ahora tenemos que esperar la acción de inconstitucionalidad, porque eso fue uno de los riesgos que le advertíamos nosotros al PRI y al Verde. De nada serviría a nosotros hacer una reforma mañana y que luego la Corte venga y nos cambie todo el panorama y tengamos que volver a reformar la ley y la Constitución. Hay que esperar el fallo finalmente. Pues eso es lo más deseable, pero en el Inter yo creo que vamos a hacer las revisiones, ya lo estamos haciendo con el ICET en la Junta de Gobierno, para que ellos puedan en el reglamento subsanar aspectos que se pueden subsanar, que han generado dudas en algún sector de los trabajadores y que hay que explicarlo, que a nivel reglamentario queda. En la anterior ley y el reglamento arreglaba muchas de estas cosas. De la lectura simple de la ley generaba dudas y el reglamento era específico, aterrizaba la manera como se concretaban estos aspectos en materia de pensiones, de servicios médicos, etcétera. Lo mismo puede hacer el nuevo reglamento. No se ha publicado el nuevo reglamento, por lo tanto no sabemos cómo va a resolver estos problemas, y ahí yo creo que se van a despejar muchas de las dudas de los trabajadores. ¿Cómo? Pues estamos evaluándolo eso. Yo veo que pudiera ser perfectamente bien al término de 2 o 3 semanas que se reúna la comisión, luego tiene que pasar al pleno, luego tiene que ir al ejecutivo. Pues lleva un procedimiento parlamentario que no se puede imponer tampoco fast track.
y ya están avisados y ellos tienen conocimiento de que se les ha invitado, y el propio director del ICET también en lo personal me ha expresado su deseo, su interés de participar. El gobernador lo dijo también en una entrevista en telereportaje en el programa de Frente, que él veía bien que los funcionarios vinieran a aclarar estas dudas de parte por parte de sus funcionarios de la administración. Entonces creo que las comparecencias se van a dar y esperemos que se despoliticen de todo este contexto electoral y que sirvan al propósito de enriquecer la discusión para una probable o no reforma a la ley. ¿Después de las elecciones sería viable? Pues yo no lo quisiera decir así porque no está vinculado necesariamente a eso. Dura 2 semanas. Yo creo que lo deseable es que despoliticemos cualquiera de los temas, porque cuando se politizan y se busca llevar al terreno electoral, se obnubila los objetivos y finalmente no nos ponemos de acuerdo y nos centramos en los temas de fondo, que es lo que le va a servir a la clase trabajadora en este caso y a los temas de seguridad en el otro. Y en el caso del YUNCAP, acusa al diputado José Tila que de aquí del Congreso del Estado pues no quieren llevarlo a comparecer, a pesar de que ellos en comisiones ya aprobaron que ella dé la cara. Es lo que ¿Quién dice acusa? El diputado José Tila. ¿A quién acusa? Acusa directamente a la Junta de Coordinación Política. Pues nunca se ha planteado ese asunto en la Junta de Coordinación Política, no es de su competencia. Ellos tienen una comisión, son 7 integrantes. Si hay un dictamen en un sentido o en otro con 4 firmas, el dictamen pasa al Pleno. Lo que ocurrió fue que, dicho por los diputados del PRD, aprobaron un dictamen y luego lo modificaron sin que sesionara la comisión. Eso fue lo que sucedió. Entonces no están de acuerdo los diputados, se tienen que sesionar para ponerse de acuerdo en un formato de comparecencia donde establecían las reglas de quién preguntaba qué, bajo qué procedimiento, en fin, un método para poder invitar a cualquier funcionario lo determina la comisión. Entonces son cosas que pasan al inicio de las legislaturas, desconocimiento de los propios diputados o sus asesores sobre los procedimientos parlamentarios. ¿Se tiene que hacer un nuevo dictamen? Se tienen que volver a sesionar para que lo que pasaron a firma sea lo que realmente discutieron en la comisión y no que aprobaron una cosa y luego les pasan a firmar con agregados de cosas que no discutieron en la comisión. Entonces, por exclusivo procedimiento riguroso parlamentario, las firmas de los diputados tienen que ser lo que discutieron, lo que aprobaron, lo que votaron en el seno de la comisión. Van a reponer el procedimiento, pero el diputado José Tila estuvo de acuerdo y consciente que así se había hecho mal hecho. Entonces lo van a regresar. El propio diputado Silvestre me dijo lo mismo, sí, efectivamente. Luego nos dijeron que por la vía económica lo firmáramos, pero no es así, porque no fueron considerados los diputados del PRD. Entonces se va a repetir la sesión, ahí lo van a discutir, ahí lo van a acordar el procedimiento, quién pregunta qué, cuántas preguntas, en fin, el tiempo de la comparecencia, la fecha tentativa, eso tiene que pasar al Pleno, y en el Pleno no lo votan 7 diputados, ni 4, lo votan 35, entonces se tiene que dar en un consenso, ¿no? Esa es mi opinión sobre ese tema, pero nunca se ha planteado en la Junta de Coordinación Política, se ha planteado a nivel de discusión de procedimientos parlamentarios que suceden todo el tiempo en el Congreso, y cuando hay errores se tienen que corregir. No vamos a permitir que haya procedimientos anómalos, contrarios al reglamento y a la ley, que luego puedan ser objetados por algún otro diputado, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Gracias.